Se hizo pasar por un comensal y pidió un filete, pero la nota de la camarera lo dejó paralizado. Aquella tarde en particular, el restaurante rebosaba de vida, el aire cargado de conversaciones en voz baja, el tintinear suave de copas y risas discretas. En medio de ese caos armonioso, una joven camarera llamada Andrea se deslizaba con gracia entre las mesas abarrotadas. Mostraba una fachada de serenidad, aunque su corazón latía con fuerza y su mirada, cada tanto, se desviaba hacia un hombre sentado en la esquina. Lo que nadie más en ese lugar sabía era que ese hombre, con su barba perfectamente arreglada y su discreto sombrero, no era un cliente cualquiera. Era don Federico, la figura enigmática detrás de toda la cadena de restaurantes. Ese día había llegado de incógnito, decidido a evaluar personalmente a su personal en condiciones reales, sin filtros ni anuncios previos. Andrea, sin embargo, lo reconoció de inmediato, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque lo había visto años atrás en una convención interna a puerta cerrada. Ese recuerdo fugaz volvió a ella con nitidez, y por puro instinto, decidió guardar silencio. Pero en lo más profundo, algo dentro de ella gritaba que esa podía ser su única oportunidad. El gerente del restaurante, su superior directo, llevaba meses cometiendo abusos. Robos silenciosos, maltratos constantes al personal, despidos planeados con falsas acusaciones. Andrea lo había visto todo. Y sin embargo, había callado, atrapada entre la necesidad y el miedo. ¿Quién iba a creerle a una simple camarera? Pero él tal vez sí. Mientras colocaba con cuidado el filete frente a don Federico, Andrea sentía que su pulso se aceleraba y el pecho se le apretaba. ¿Desea algo más con su comida, señor?, preguntó con una voz calculadamente neutra. Federico la miró con amabilidad, sin imaginar que, justo en ese instante, ella deslizaba discretamente una servilleta doblada entre la copa de vino y el servilletero de metal. No era cualquier servilleta, llevaba un mensaje desesperado, escrito con manos temblorosas, un grito silencioso cargado de miedo y esperanza. Por favor, lea esto, el gerente está arruinándolo todo. Federico, prudente por naturaleza, no reaccionó de inmediato. Tomó su tenedor, cortó un pequeño trozo de carne y fue entonces cuando notó el borde del papel escondido. Lo sacó con discreción, lo desplegó y empezó a leer. Andrea, mientras tanto, se alejó con paso firme, haciendo todo lo posible por no parecer alterada. Pero en ese momento, todo comenzó a cambiar. Al leer las primeras líneas, el rostro de Federico se transformó por completo. Su ceño se frunció. La mandíbula se tensó. El bocado de carne quedó suspendido en el aire, olvidado. No era una queja más, era un informe detallado, con nombres, fechas y hechos concretos. Desde la barra, el gerente se percató de la tensión inusual de aquel cliente, aunque seguía creyendo que era un desconocido cualquiera. Frunció el ceño, molesto de que alguien prestara tanta atención a una simple hoja de papel. Él se consideraba el amo del restaurante. Dominaba con mano dura. Había humillado a Andrea en más de una ocasión, al igual que a muchos otros, obligándolos a hacer turnos dobles sin la paga correspondiente. Pero Andrea aguantó. Su madre estaba enferma. No podía darse el lujo de perder su trabajo. Había visto compañeros despedidos por exigir lo justo o por levantar la voz. El miedo la había mantenido en silencio, aunque su dignidad le doliera. Pero hoy ya no podía más. Ese hombre, ese tirano, estaba manchando el nombre de la empresa. Y ahora, a pocos pasos de distancia, se encontraba el único capaz de cambiarlo todo. Andrea lo observó desde el otro lado del salón. Se detuvo junto a una mesa vacía, fingiendo limpiarla, y sintió la mirada de don Federico sobre ella. Cruzaron las miradas. Solo por un instante. Él asintió ligeramente. Pero en ese simple gesto, Andrea supo que había sido vista, escuchada, comprendida. Y también entendió que lo que acababa de desencadenar era mucho más grande de lo que había imaginado. El restaurante pareció contener la respiración, como si una tensión invisible se apoderara del ambiente. Aunque los demás no sabían lo que ocurría,
Algo en el aire les decía que algo importante estaba a punto de suceder. Entonces, rompiendo el silencio, don Federico tomó su servilleta, se limpió los labios con tranquilidad, la dejó al costado del plato y, sin siquiera mirar al gerente, dijo con una voz firme y serena: «Parece que esta noche será larga, y no precisamente por lo que hay en el menú». Un escalofrío recorrió la espalda de Andrea. El gerente, sorprendido por el tono inconfundible en la voz de don Federico, se giró desconcertado. En ese instante, nadie más en el restaurante sabía lo que acababa de revelarse. Nadie, excepto ellos dos. Si esta historia te tiene atrapado, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y contarnos qué te parece en los comentarios. Instantes después, Andrea obedeció la orden tajante del gerente y se dirigió de nuevo a la cocina. Pero al cruzar la puerta, lo que vio la dejó completamente helada. Su casillero personal estaba abierto de par en par. Sus pertenencias habían sido arrojadas sin cuidado al suelo de baldosas frías. Y entre ese caos, una hoja arrugada sobresalía, con su nombre tachado violentamente en tinta roja. Detrás de ella, el gerente la observaba en silencio, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida dibujada en el rostro, cargada de malicia. «Tú y yo tenemos que hablar. Ahora mismo». La garganta de Andrea se cerró. Sintió un nudo que apenas pudo tragar. ¿La habían descubierto? ¿O aquello era el inicio de una venganza personal? Una presión sofocante le apretaba el pecho. El punto de no retorno había llegado. Desde ese momento, todo dependería de lo que hiciera don Federico, y de si llegaría a tiempo. El pasillo hacia la cocina estaba vacío. No había nadie alrededor. Y sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión tan espesa que parecía imposible respirar. Andrea dio un paso cauteloso hacia el gerente, sin saber si estaba a punto de ser despedida, humillada o sometida a algo aún peor. «Cierra la puerta», ordenó él, con una frialdad que le heló la sangre. Andrea obedeció en silencio, sin emitir palabra alguna. «¿Acaso crees que soy idiota?», espetó él con desprecio, su voz cortante como navaja. «Has estado actuando raro todo el día. ¿Qué le diste al viejo de la mesa 5? ¿Una queja? ¿Una nota? ¿Ahora quieres hacerte la mártir o la heroína?». Andrea abrió la boca, intentando explicarse, pero él levantó la mano de inmediato, interrumpiéndola. «Ni una palabra más. No te hagas la inocente conmigo. Sé perfectamente lo que estás haciendo». Ella intentó mantener la compostura, contener el miedo que la invadía. Su voz tembló, pero sus palabras salieron con firmeza. «No le di nada que él no tuviera derecho a saber», respondió con voz baja pero decidida. «Usted lleva meses abusando de todos». Ya no podía seguir callando. El rostro del gerente se deformó en una sonrisa retorcida, una sonrisa triunfante, como si justo eso fuera lo que estaba esperando oír. «Perfecto», murmuró con tono venenoso mientras sacaba su teléfono del bolsillo y comenzaba a grabar. «¿Lo escucharon?». Ella misma lo admitió. Está difundiendo mentiras sobre su superior. Calumnias. Motivo suficiente para un despido inmediato. Andrea sintió como el pánico le apretaba el corazón. Estaba atrapada. Sus palabras habían sido manipuladas como un arma en su contra. Sabía que si ese video llegaba a recursos humanos sin ningún contexto, todo se malinterpretaría. La pintarían como la culpable, no como la víctima. Pero justo cuando la tensión estaba a punto de romperse, la puerta se abrió de golpe. Don Federico entró en la sala con paso firme pero tranquilo, seguido muy de cerca por dos personas. Un representante del departamento legal de la empresa y la jefa de operaciones, seria y decidida. El gerente perdió el control de su postura. Dio un paso atrás, visiblemente nervioso. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó Federico con voz grave, cada palabra resonando como una sentencia entre las paredes tensas de la cocina. El gerente, que apenas logró reconocer al dueño sin su característico traje ejecutivo, tartamudeó mientras intentaba recuperar el control de la situación. «Señor, esto no es lo que parece. Esta empleada acaba de admitir una falta muy grave».
Está inventando acusaciones. Está intentando incriminarme sin pruebas. Federico no respondió de inmediato. Se acercó lentamente hasta quedar frente a Andrea. La observó con atención, buscando la verdad en su mirada. «Todo lo que escribiste en esa nota, ¿es cierto?», preguntó con serenidad, pero con intensidad. El rostro de Andrea se encendió de vergüenza y valentía. Asintió lentamente, con los ojos firmes. «Sí, señor. Tengo pruebas. Correos electrónicos falsificados. Cámaras de seguridad apagadas sin justificación. Turnos manipulados a propósito. No soy la única que lo ha visto, solo soy la única que ya no pudo seguir callando». El silencio que siguió fue abrumador, del tipo que congela el tiempo. Nadie se atrevió a hablar ni a moverse. Todo en la cocina parecía estar suspendido en una espera inquietante. Entonces, don Federico giró su mirada hacia el gerente. «¿Y tú? ¿Qué tienes que decir al respecto?», preguntó, con voz firme y cortante. El hombre tragó saliva de manera audible, buscando desesperadamente una respuesta. ¿En serio va a creerle a una simple camarera?, intentó defenderse. «Llevo años trabajando para esta empresa. Sé cómo dirigir un restaurante. Si aquí hay algún problema, es por la falta de compromiso de empleados como ella». Pero antes de que pudiera seguir hablando, la jefa de operaciones dio un paso al frente, interrumpiéndolo con una carpeta en mano. «Entonces quizás puedas explicarnos», dijo mientras abría los documentos, «por qué tus informes mensuales no coinciden con los estados financieros de la empresa». Sus ojos se estrecharon mientras continuaba con voz firme. «Revisamos tus reportes mientras don Federico aún estaba almorzando. Las cifras están manipuladas. Las sanciones internas fueron inventadas. Incluso los registros de compras. Todo está falsificado. ¿Así que pensaste que podías encubrir los robos con descuentos falsos?». El gerente se quedó inmóvil, paralizado, con las palabras atrapadas en la garganta. Su rostro, que momentos antes mostraba una expresión arrogante y confiada, comenzó a transformarse lentamente en un gesto de absoluto terror. Andrea, aún visiblemente temblorosa, no lograba asimilar del todo lo que estaba ocurriendo. Después de meses de intimidación, abusos silenciosos y miedo, finalmente alguien estaba dando la cara por ella. Y no era cualquiera. Era alguien de lo más alto. Alguien que no solo la había escuchado, sino que le estaba dando valor a su voz. Lo había deseado en silencio durante mucho tiempo. Pero nunca imaginó que ese día llegaría. Don Federico no necesitó levantar la voz ni hacer un solo gesto grandilocuente para hacerse notar. Su autoridad llenó la sala como una corriente invisible. Solo su presencia bastó para callar cualquier duda. Su liderazgo no se medía en gritos, sino en el peso firme de sus decisiones. El asesor legal de la empresa dio un paso al frente con serenidad. Su tono era neutral, pero firme y claro. «De acuerdo con el protocolo corporativo, queda suspendido de inmediato mientras se inicia la investigación formal», dijo, dirigiéndose al gerente. «Recursos Humanos ya ha sido notificado. Si decide continuar negando los hechos, le recomendamos buscar representación legal». El gerente, aún aturdido, sin palabras, permanecía inmóvil. Poco después, fue escoltado fuera de la cocina. Ya no era el que daba órdenes. Ahora era quien enfrentaba las consecuencias. Andrea se quedó en silencio, observando cómo se alejaba por el pasillo. La tensión que la había mantenido encogida durante semanas comenzó a disiparse lentamente. Un suspiro profundo escapó de sus labios, uno que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. El miedo que habitaba en su pecho desde hacía tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, dejando paso a una mezcla abrumadora de alivio, incredulidad y lágrimas que luchaban por no caer. Pero la historia no terminó con la supervivencia. Fue más allá. Llegó el reconocimiento. Andrea no fue despedida. Todo lo contrario. Recibió una carta formal de agradecimiento, firmada por la alta dirección, junto con una oferta oficial de ascenso a supervisora de turno. No se trataba solo de un nuevo cargo. Era la confirmación de que su valentía había sido vista y valorada.
Más tarde ese mismo día, lejos de las miradas curiosas, don Federico se le acercó en privado. «Quiero pedirte disculpas personalmente», le dijo con tono amable. «Pero más que eso, quiero darte las gracias. Tuviste el valor de hablar cuando nadie más se atrevió». Andrea lo escuchaba, aún tratando de asimilar todo lo que había vivido. «No solo salvaste este restaurante», continuó él con sinceridad. «Protegiste la integridad de toda nuestra marca. Evitaste que se manchara aún más. No te voy a mentir, el camino de aquí en adelante no será siempre fácil, pero te aseguro algo. A partir de ahora, estarás rodeada de personas justas». En los días que siguieron, el ambiente del restaurante cambió visiblemente. Había una nueva energía en el lugar, más ligera, más humana. Los clientes lo notaban también, aunque no pudieran explicar con palabras que era exactamente lo distinto. Lo sentían. Andrea, ahora con su nuevo uniforme, caminaba con una fortaleza tranquila. Ya no era solo una camarera más. Lideraba con el ejemplo. Guiaba al nuevo personal con paciencia, empatía y firmeza. Turno tras turno, ayudaba a reconstruir la moral del equipo. Algún tiempo después, don Federico regresó, sin avisar, sin protocolo alguno. Se quedó por un momento en la entrada, observando cómo el restaurante había recuperado su esencia. Andrea lo vio desde la distancia y se acercó. Intercambiaron una sonrisa que no necesitó explicación. «Gracias por confiar en mí», susurró ella. «Gracias a ti», respondió él, «por tener el coraje de hablar cuando más se necesitaba». Y con una leve inclinación de cabeza, se marchó en silencio. Andrea volvió a su trabajo, pero ya no como víctima de una injusticia. Ahora era una mujer que había enfrentado el miedo y había salido fortalecida. La historia se esparció rápidamente. Clientes, empleados y hasta trabajadores de otras sucursales comenzaron a hablar de la valiente camarera que lo cambió todo con una simple nota escrita a mano. Algunos se emocionaban hasta las lágrimas al conocer su historia y lo que había arriesgado para proteger a los demás. Pero para Andrea, el mayor premio no fue el ascenso, ni la carta, ni los elogios. Fue la certeza de que, aunque su voz temblara, aunque se sintiera sola, había elegido hacer lo correcto. En un mundo donde el silencio suele ganar. A veces una sola voz basta para cambiarlo todo. Oh,